Hola, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a Cibergal la invitación y a Incibe por organizar este tipo de eventos y darme la oportunidad de hablar sobre aspectos de seguridad que estamos viendo desde Google, desde Virus Total y también desde Google. Y así como hablar sobre los productos o las nuevas tecnologías que estamos incorporando en materia de inteligencia artificial dentro de la herramienta con la que trabajamos, ¿no? Yo soy Gerardo Fernández, llevo trabajando en ciberseguridad desde los 90, de finales de los 90. Eh, he trabajado anteriormente en el sector universitario por casi 15 años y luego me incorporé al equipo de Virus Total de Google hace ya 6 años. Bueno, pues en primer lugar, yo estoy localizado, para poner un poquito en situación, en el centro GISEC de Málaga. Es el tercer centro que se abre orientado a la seguridad de información. Eh, eh, Son tres edificios que se denominan GSEC por las siglas, Google Safety Engineering Center. El primero que se abrió fue en Múnich, que trabajaba sobre privacidad y seguridad. El segundo es el centro GSEC en Dublín, que se abrió, si no recuerdo mal, un año antes de que nosotros abriésemos las puertas, que trata sobre responsabilidad de contenido. Y el último, que se inauguró en noviembre de 2023, que es GSEC de Málaga, en el que estoy ahora. Bueno, los centros GISEC son centros que tienen como finalidad tanto trabajar en proyectos de innovación, es decir, tiene que sacar al mercado productos innovadores que muestren nuevas soluciones a problemas que existen hoy día o adelantarse a problemas que puedan existir en el futuro. Y también tiene otra faceta muy importante, que es la de concienciación, formación, orientación, que es la que se está haciendo, por ejemplo, con este tipo de actividades, ¿no? Poner un poco sobre la mesa cuáles son las tecnologías, primero, cuáles son las amenazas que existen, y luego cuáles son las tecnologías que pueden hacerle frente, o cuáles son aquellos productos que pueden salir adelante, no solamente nuestros, sino de terceros en general, ¿no? Que pueden dar solución a esos problemas o a esas amenazas que estamos viendo. Permíteme hablar un poco sobre nosotros, es decir, por qué estamos aquí, por qué se abrió un centro de GISEC en Málaga hace ya un año y medio, un poquito más de un año y medio. GISEC Málaga surgió porque en Málaga estaba la sede de Virus Total. Virus Total es una empresa que se fundó en 2012, fue fundada por Bernardo de Quintero y inicialmente el objetivo básicamente consistía en poner un poco de orden en toda esa discoordinación que había antiguamente sobre los motores antivirus. Si echáis la vista atrás hace 20 años, ya hemos cumplido más de 20 años, veréis que en aquella época era fácil que un antivirus detectase una muestra de malware, nosotros llamamos un sample, pero que otro antivirus no lo detectase, ¿no? Y siempre había una ventana de 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de cómo de escasa fuese la visibilidad de esa muestra, para que el resto de las casas de antivirus lo detectasen, ¿no? Entonces, Bernardo, de forma altruista, fue creando dentro de su empresa, Nispasec, un proyecto que se llama Virus Total, cuyo objetivo era el de establecer una especie de centro común, nodo común, donde tú subes un fichero, en aquel entonces era únicamente un fichero, y ese fichero es evaluado por la mayor parte de los antivirus comerciales que existían en aquella época. Eso convirtió a Virus Total en el centro de recolección de virus por aquella época, porque la gente nos enviaba de manera totalmente gratuita, sin identificación ni nada, ficheros, y nosotros los analizábamos y dábamos feedback al resto de la comunidad sobre lo que habíamos averiguado sobre ese fichero, ¿no? Utilizando los proyectos con los terceros, con los socios externos, ¿no? Los third partners. Bueno, eso poco a poco se fue, la historia es más larga, no tenemos tiempo para tanto, pero sí caló en Google. Google estuvo interesada en la adquisición por todo ese tipo de información que se estaba generando, por ese know-how. Hubo proyectos como, pues cuando apareció Stacknet, nosotros teníamos la muestra desde casi un año antes de que apareciese, o 6 meses, un año. Otra como el ataque de la RSA, por ejemplo, o el proyecto Aurora, que fue la primera vez que Google sufrió un ataque serio contra sus clientes, y fue cuando empezó a orientarse y a crear nuevas unidades internas que trabajaban sobre amenazas de malware y amenazas criminales, amenazas de ataque, ¿no? Bueno, pues todo eso se fue incorporando poco a poco hasta que llegamos a lo que hoy día es el portfolio de seguridad de Google, ¿no? Y para ubicar un poco dónde estamos nosotros, ahora Virus Total o GSEC Málaga, en este portfolio, permitieron hacer un barrido general sobre lo que son los distintos productos. Yo creo que todos conocéis Google Chrome, Android, el buscador de Google o Maps, YouTube. Todos esos productos que llegan al usuario ya tienen incorporado una capa de ciberseguridad. Ya existe internamente una capa de ciberseguridad
que permite filtrar más del 90% del ataque. En el caso del correo electrónico, más del 99,9% de los correos de phishing, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo es? Por debajo, y eso no es tan conocido, hay un montón de proyectos internos de Google que trabajan para que el usuario final no tenga que lidiar con la mayor parte de los ataques. Esos proyectos internos son el TAG, que fue el que se creó tras el proyecto Aurora, el Threat Analysis Group. Es una especie de grupo de élite interno de Google que trabaja para proteger a los usuarios de Google. Cualquiera que tenga cuenta en alguno de los servicios de Google, pues hay un equipo que está su sede en Mountain View, en California, que trabaja sobre todo en proteger a los usuarios de Google, ¿vale? Los servicios, todos los servicios a nivel de, de protección interna, quiero decir, ¿no? De que, por ejemplo, una cuenta de Google Cloud se vea comprometida, ellos se encargan de hacer análisis de quién ha sido, cómo ha pasado, cómo se puede solucionar, incluso hacer tracking de grupos criminales, ¿no? Es un grupo de élite, tiene su sede en Mountain View, pero se ha abierto se abrió hace ya varios años otra sede en Suiza. Y nosotros, inicialmente, cuando VirusTotal fue adquirida por Google, nos incorporamos dentro de lo que era el Threat Analysis Group, ¿no? Porque todo lo que VirusTotal recolectaba por aquel entonces era información de inteligencia. Con lo cual tenía sentido que inicialmente VirusTotal estuviese dentro del portfolio de Threat Analysis Group. Fijaros, una de las condiciones que el fundador Bernardo puso en su día cuando VirusTotal fue adquirida es que VirusTotal tenía que seguir o tenía que mantener la neutralidad. Es decir, no podíamos favorecer más a Google que al resto de la industria, porque al final lo que va a pasar es que el resto de partners no va a querer colaborar con nosotros. Con lo cual teníamos que garantizar de que nosotros íbamos a tener un punto neutral. Y de hecho, Google es un cliente de VirusTotal. Aunque lo posea, sigue siendo un cliente, ¿no? Y la información que se ofrece a Google es la información que se ofrece al resto de partners. Bueno, con el tiempo VirusTotal fue creciendo, la historia, ya digo, es mucho más larga, hasta que en un momento dado, pues, se incorporó dentro del portfolio de Google Cloud, porque ya ofrecía mucho servicio a clientes externos y no tenía sentido que dependiese del grupo de amenaza interna de Google, ¿no? Por supuesto, tenemos mucha relación con ellos, hay un flujo de información con ellos bastante fuerte y bueno, hoy día VirusTotal es un agente neutral, es más, VirusTotal como tal, ahora mismo lo que podéis ver es VirusTotal Community porque desde hace un año aproximadamente Google lanzó un nuevo producto que se llama Google Threat Intelligence, que incorpora o emplea como base todo lo que se ha creado en VirusTotal, pero además incorpora información y conocimiento de otros proyectos. Por ejemplo, Mandiant, ¿no? Mandiant es una empresa que se dedicaba sobre todo a información de inteligencia de amenaza, al traceo, joder, esa palabra es muy fea, al registro de grupos criminales, al seguimiento de grupos criminales y sacaba información interna sobre ellos, además de ser un equipo que actuaba en campo. Es decir, si tenías una incidencia, Mandiant mandaba analistas a la zona en la que se había visto afectada, a la empresa que se había visto afectada y trataba información en primera mano, ¿no? Esa empresa fue comprada por Google y ahora, entre VirusTotal y Google, desde el año pasado, lo que tenemos es un nuevo producto que es Google Threat Intelligence, ¿no? Bonifica las dos patas que teníamos de conocimiento interno de amenazas globales y luego de conocimiento especializado sobre grupos criminales, que sería Mandiant, ¿no? A eso también se le unió hace ya varios años el Project Zero. Project Zero es una especie de equipo interno de Google, pero con cara al exterior, que se encarga de buscar vulnerabilidades que sean zero day. Vulnerabilidades zero day son aquellas vulnerabilidades que todavía no han sido descubiertas. ¿Y por qué el interés de buscar vulnerabilidades zero day? La mayor parte de los atacantes tienen recursos, o los grupos criminales más fuertes tienen recursos suficientes para buscar vulnerabilidades en productos de uso masivo, ¿no? Entonces, la idea de Google es, bueno, vamos a crear un proyecto que se dedique únicamente a buscar vulnerabilidades en cualquier tipo de producto, ya sea nuestro o no, pero que sea de uso masivo, ¿no? Cuyo impacto pueda ser importante, ¿no? Y en este caso, el Project Zero, perdón, encontrar vulnerabilidades tanto en productos de Google como productos de terceros, o como vulnerabilidades cero clic en iPhone, por ejemplo, hace unos años. Y además esa información se comparte con el proveedor, es decir, en este caso fue con Apple o con el proveedor que lo tiene, antes de hacerlo público, para que pueda ser actualizado y no afecte al usuario final, ¿no? Pero su objetivo sobre todo es ese, encontrar esas vulnerabilidades que son de uso masivo, ¿no? Con un dispositivo y herramientas de uso masivo. Luego tenemos Safe Browsing. El equipo de Safe Browsing se encarga sobre todo de analizar aquellas URL o páginas web que sean maliciosas, tanto las que se emplean para phishing como las que se emplean para alojar malware o que se emplean para instalar nodos de management control sobre el botnets. Pues todo ese equipo de Safe Browsing se encarga de aportar esta información a Google Chrome.
Por eso en Google Chrome muchas veces cuando accedéis a una página web aparece una ventana en rojo indicando que esa página web no es segura. Eso lo que está por detrás del equipo de SEPROxy, un equipo que trabaja codo con VirusTotal, con TAC, con el equipo de análisis de análisis de amenaza de Google, y también con el equipo de Mandiant, ¿no? Poco a poco esos proyectos se están unificando y Safe Browsing también se va a incorporar en el futuro, si no lo está haciendo ya de manera interna, en el portfolio de Google Threat Intelligence. Pero bueno, yo por ahora de Google Threat Intelligence no voy a hablar nada. Ese sería el por qué al usuario final no necesita gestionar muchos de los aspectos de ciberseguridad. La mayor parte está ya gestionada de manera autónoma, de manera interna, ¿no? Por supuesto, existe un montón de aplicaciones y configuraciones de cara al usuario que permiten mejorar el nivel de seguridad o aportar soluciones de tercero para los productos que se emplean en Google, ¿no? Como la utilización de tokens o como la utilización de autenticadores de terceras partes, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta sería la visión general que hay sobre cómo se trabaja en ciberseguridad dentro de Google. Y bueno, déjame bajar un poquito más abajo y hablar un poco de mi casa, de VirusTotal, ¿no? VirusTotal surgió, como digo, en 2004, fue adquirida por Google en 2012 y básicamente su inicio, como empezó, fue una página web que se ofrecía de cara al usuario, donde tú podías subir un fichero y era analizado por un montón de antivirus, lo que contaba anteriormente. Esto fue creciendo y ahora la idea es contaros cómo ha evolucionado en esta transparencia la idea original a lo que tenemos hoy día. Nosotros percibimos VirusTotal como una especie de herramienta, un actor neutral que crea o que trabaja en un ecosistema donde todos contribuyen y todos se benefician. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier usuario puede subir un fichero o subir una URL o una dirección IP. Esa es analizada por los motores internos que tenemos en VirusTotal y se crean informes con esa información. Una vez que se analiza, se crea una especie de sumario, un informe, y ese se ofrece al usuario, ¿no? Sobre todo la información de inteligencia que se va colectando en el análisis de esos ficheros, porque muchos son analizados por herramientas de terceras partes, pero otros son ejecutados en sandbox que tenemos para ver cuál es el comportamiento en tiempo de ejecución. Claro, todo ese comportamiento genera muchísima información de inteligencia sobre cómo opera esa muestra de malware. Bueno, pues sobre todo ese conocimiento, sobre toda esa información, lo que hacemos es construir servicios. Y esos servicios nos permiten ofrecerle a la industria un montón de puertas de acceso a información un poquito más compleja. Ahora después de la demostración enseñaré algunas cositas, ¿no? Bien, la idea es el usuario sube el fichero, ese fichero crea un informe, se crea información de inteligencia, la empresa que trabaja en ciberseguridad pueden acceder a través de los servicios que tenemos a esa información de inteligencia y mejorar sus productos. Con lo cual, desde el fichero que sube el usuario, hay un círculo en el que esa información de ese fichero que ha subido el usuario vuelve a él de manera que los productos de seguridad que pueda tener incorporados son beneficiados por todo ese recorrido de información de inteligencia o de análisis a través de los 72 antivirus que tenemos. De manera que si una empresa, si tú tienes un antivirus que no detecta un fichero, lo sube a VirusTotal y ese fichero analizado y se descubre que es malware, esa casa antivirus puede actualizar su producto, incorporarlo de manera que tú la próxima vez que te veas con ese fichero ya lo detectes, ¿no? Esa sería la idea de cómo trabaja VirusTotal. El valor más fuerte, tal y como yo lo veo, no es únicamente el de servir de palanca, ¿no? Para que la industria trabaje sobre un entorno común de conocimiento. Ese quizás es el punto de vista al exterior más importante. Realmente, desde el punto de vista de cliente, o como yo lo veo, yo he trabajado en la universidad y también he trabajado como analista, y para mí una de las cosas que más me ha aportado a VirusTotal es contexto. Es decir, yo tengo una URL, tengo una IP o tengo un fichero, pero yo no sé exactamente dónde se enmarca ese fichero. Es decir, solo tengo el fichero y lo puedo subir a VirusTotal, y si lo subo a VirusTotal, lo que tengo es, a partir del fichero, el resto del dibujo, ¿no? Puedo poner en contexto ese fichero para ver a qué pertenece, a qué campaña, con qué interacciona, qué proceso hijo cree, cuáles son maliciosos. Te va dando información sobre cómo se despliega toda esa campaña y qué parte concreta tiene ese fichero que tú has visto en el despliegue de esa campaña de ataque. Bueno, la idea es pasar de lo que es la respuesta tradicional a ataques, es decir, antiguamente, hace 20 años, más de 20 años, cuando una empresa o una organización sufría un ataque, lidiaba con el ataque por sí misma, lo solucionaba, pero no había ningún reporte, ¿no? Hoy día esa empresa puede subir sus ficheros maliciosos, VirusTotal, y como decía antes, ¿no? Se empieza a crear el círculo. El resto de la empresa empieza a tener visibilidad sobre ese fichero, puede empezar a trabajar en soluciones y pasamos de un modelo donde cada empresa u organización trabaja de manera aislada con
con esa fichero de ataque URL a una respuesta más coordinada, ¿no? A partir de la primera empresa que se ve afectada, se va generando información y esa información puede permitir al resto de empresas u organizaciones a responder de manera más temprana a incidencias. De hecho, nosotros tenemos métricas en el que el tiempo de respuesta de una muestra nueva que aparece en Virus Total hasta que es incorporada en el resto de productos antivirus, EDR, etcétera, aquí englobaríamos todo el portfolio de ciberseguridad, es como máximo 10 días. ¿Vale? Como máximo 10 días. Mayor parte de las veces mucho menos. Bueno, pues esto básicamente pone el foco sobre en qué consiste Virus Total, ¿no? Hoy en día ha crecido muchísimo. Llevamos más de 20 años trabajando en este tipo de productos. Hay más de 50 billones de ficheros almacenados. Hay más de 1,5 billones de informes de sandbox, informes de ejecución. Hay más de 2 millones de análisis por día. Ya digo que esta transparencia tiene 2 años, si no recuerdo mal. O 3. Con lo cual esto ha aumentado bastante desde entonces. Pero pone un poquito en visión por qué somos la plataforma número 1 en gestión de información. Realmente esta información es accesible por el público. Es decir, si tú accedes a Virus Total, tú vas a tener un resumen de todo este tipo de información. Con lo cual, la mayor parte de los usuarios lo que necesita es un resumen de cuál es la información de ataque sobre un fichero que tú recibes. Con lo cual, esta información se vuelca al usuario sin necesidad de entrar en la parte profesional. La parte profesional lo que te da acceso es a todo el conjunto de buscadores, servicios especializados y demás. Y bueno, tenía pensado hacer una pequeña demo. Si queréis hacer preguntas mientras tanto, no hay problema. Mi idea, sobre todo, es enseñar un poquito de cómo se trabaja con Threat Intelligence con este tipo de productos. Y bueno, aquí aparece Google Threat Intelligence porque básicamente estamos pivotando de lo que es Virus Total tradicional a la plataforma Google Threat Intelligence, ¿no? Pero por debajo está toda la capa de Virus Total y todos los modificadores de búsqueda, todos los servicios de Virus Total. Se han añadido cosas nuevas sobre Virus Total desde entonces, pero básicamente lo podemos seguir utilizando como siempre. Yo voy a utilizar un fichero que empleo mucho desde hace varios años, porque es curioso, pero sigue estando activo y no entiendo cómo. Es sobre una campaña de phishing que se hizo sobre un banco conocido, un banco español, aunque, por supuesto, veréis, cuando empecemos a trabajar sobre esta muestra de malware, que se utilizó sobre otro tipo de entidades, ¿no? Básicamente, yo partiría de un fichero. Tengo un fichero en mi red, que es un correo electrónico, ahora veréis, y lo que haría sería buscar información sobre él. Este es el resumen que te daría al principio. Aquí aparece el veredicto. Hay 60 motores de detección que lo detecta como malicioso. Es un correo, si veis el tag, parece que incluye un exploit y luego tiene asociado este CVE. ¿Vale? Fijaros que no es que el email tenga un exploit, sino que a partir de este fichero se desarrolla un exploit. Puede tener una carga y puede tener otra historia y demás. Por el tamaño, parece que tiene incluido un fichero, son 114K para un correo electrónico, es bastante grande. Bueno, aquí al principio aparecería información general, de asesoramiento general, que te habla de, bueno, es malicioso, es severo, se detecta como spam y, bueno, y desata ciertas reglas de detección de amenaza. Información genérica sobre la telemetría, cuando se ha enviado y demás. Si nos vamos a detección, veremos tanto los motores de detección que están justo abajo, aquí, como otras herramientas. Estos serían los motores de detección de los antivirus y EDR, repito, lo mismo, como información de Sandbox o, por ejemplo, reglas Yara que crea la comunidad, que también utilizamos para detección. En este caso, aparece una de las Sandbox que empleamos, la de Tencent, que lo detecta como malware, incluyendo técnicas para evasión. Si nos vamos a detalles, aparecerá información analizando los metadatos del fichero, que es un fichero que incluye un correo electrónico, es un fichero ML, un correo electrónico que incluye un attach. La primera vez que se envió, el último análisis que fue hace 2 días, lo hice yo por las pruebas. Y luego, bueno, nombre que ha tenido y demás. Si nos vamos a relación, encontramos uno de los aspectos más interesantes, porque es lo que permite poner en contexto este fichero con el resto de información que tenemos almacenada en Virus Total. Aparecen dominios asociados, bueno, dominios que se han contactado desde que tú abres este fichero e interaccionas con él en la sandbox, pues se ve que conecta con este tipo de ficheros. Hay 2 maliciosos. Ahora después, cuando veamos el grafo, veremos esto de manera más visual. Hay un montón de direcciones IP contactadas. No son relevantes porque una detección no es significativo. Luego contiene varias URL. Aquí veis varias. Aparece la de Santander COK y luego aparece FCA. Y bueno,
ya digo, es una campaña de phishing que, al menos en esa muestra en concreto, y por ser un banco español, pues estuve trabajando con ella. Aparecen más dominios. Fijaros que aparece aquí un fichero, un attach, un fichero adjunto, que es un RTF. Y luego se vuelcan varios ficheros en el sistema. Cuando se abre, aquí no aparecen todos, pero hay varios ficheros en el sistema, incluyendo una PowerShell. Bueno, este sería el grafo. Ahora entraré en él, pero permitidme seguir un poquito más esto. Esta es la información de behavior, información de comportamiento, donde se puede ver una especie de resumen de qué información relevante se ha sacado sobre toda la fase de ejecución en Sandbox, ¿no? Aparece un resumen y se saca la información importante. Fijaros que ahora incluimos la firma de Mitre, también aparece la plantilla de ATTCK, cuáles son los indicadores que se han detectado, cómo se cataloga en el árbol de comportamiento, bueno, resoluciones DNS, toda esta información sacada de Sandbox. Pero bueno. En Content tendremos información sobre el fichero que contiene. Podemos hacer un preview, pero vaya, en ML lo único que veremos es una cosa como esta. La telemetría sobre cómo se ha visto este fichero, la primera vez que se vio fue en China, curioso, y la última vez fue en China, pero yo digo que ataca no solamente a Santander, sino a otras entidades. Y bueno, en la información de la comunidad veréis que hay varios grafos que han trabajado sobre esta muestra, incluyendo una que hice yo hace ya 5 años. Joder. Y bueno, básicamente me interesa esta muestra porque evoluciona con el tiempo. Os voy a enseñar el grafo, que es otra de las herramientas que tenemos en Virus Total, que permite poner toda esta información que estáis viendo en un formato más visual. En primer lugar aparecería la muestra. Tenemos esto tan sencillo. Yo la voy a renombrar para que sea más fácil de leer como correo original y no perdernos luego. Una cosa así. Y luego, a partir del correo original, lo que puedo trabajar es con toda la información que tenemos en inteligencia. A ver si me deja seleccionarlo. Vale. Ahora podríamos ver, por ejemplo, cuáles son los attach. Acordaros que tenían attach. Pulsamos aquí y se abrirá en un momento. A ver si me hace caso. Vale. Curioso. Los attach. Ahora sí. Y veis que aparece un fichero RTF, que sería el fichero que contiene ese correo, y a partir del fichero de attach podríamos analizar el resto de información. Por ejemplo, no le gusta, perdón. En URL que están embebidas, hacer un fichero de phishing, me interesa saber cuáles son las URLs que se incluyen en el correo para hacerse pasar, ¿no?, por la entidad original. Y aquí veremos que aparecen, pues, Task Fitness, una que no conocemos, pero que tiene 8 detecciones, eso ya es significativo. Bueno, otra URL también sobre Task Fitness, aparecerá OptiSign, otra que tiene 6 detecciones, que también es interesante. OptiSign, aparece algunas que son normales, sobre Trust. Y luego, ¿veis? Todas están relacionadas con esos dominios Task Fitness y el OptiSign. Otra cosa que podríamos hacer, sobre todo en el correo original, es enseñar los dominios que están embebidos. Bueno, y en los dominios que están embebidos podríamos tener más información sobre cuáles son los dominios que aparecen en ese correo. El Santander QK es un correo de phishing, con lo cual tiene que suplantar a una entidad. Otra China, esta es curioso, pero esta es reciente, no la vi la última vez. Santander QK y M3. Bueno. Luego, otra cosa que podríamos hacer a partir del fichero RTF es ver qué ficheros se descargan. ¿Dónde estás? Bueno, lo podríamos hacer a partir de la URL y podríamos seleccionar ficheros que se descargan a partir de esa URL maliciosa. Y ahora, por supuesto, aparecerá un montón de información sobre ficheros descargados de esa URL. No todas tienen por qué ser malignas, por supuesto.
Vamos a ir trabajando sobre uno. Esta es la que me interesa. El resto no me interesa tanto. Bueno, ahora lo pongo más chico para que lo veamos mejor. Este fichero, o sea, esos ficheros que aparecen ahí se descargan desde la web de OptiScience, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, para evitar ruido, selecciono toda esta información y la voy a borrar. Así no nos molesta. Vale, esto se me queda colgado. Ok. Lo tengo aquí. Una relación me la he cargado, pero da igual. Estos ficheros son descargados a partir de esa URL. ¿Ok? Y en este caso, si me voy al fichero, fijaros que este es un fichero P, un fichero ejecutable de Windows, que se ha descargado a través de una URL que venía incluido en RTF del correo original, ¿vale? Ese sería el árbol hacia atrás. Bueno, pues me interesaría saber este fichero, dónde se aloja. Es decir, si se ha descargado esa página web, ¿dónde más se ha visto? ¿O en qué URL se ha visto? Y aquí podría incluir in the wild URLs, es decir, URL en Internet que alojan este fichero, y venimos que aparece Task Fitness, la que vimos antes, y por supuesto OptiSign, ¿vale? Con lo cual, este fichero está involucrado completamente en la campaña y lo podríamos relacionar con eso. Luego, ¿qué más? Otra cosa interesante sobre este fichero sería consultar las colecciones. Es decir, ¿se ha visto este fichero en alguna campaña? ¿Pertenece a alguna campaña conocida? Podemos darle a colecciones. Y lo que nos mostraría ahora sería que este fichero pertenece a una campaña de TrickBot. ¿Vale? Un malware bastante conocido, un malware tipo Mula que permite, bueno, TrickBot se empleaba como Mula y antiguamente se empleaba simplemente como disparador de malware, como dropper. Otra cosa que podríamos hacer, y yo creo que sería interesante como ejercicio extra, esta relación la borré, pero acordaros que estaba ahí, es este fichero RTF que estaba incluido en el correo original, ¿vale? Al final este RTF es el que dispara todo, ¿no? Aparece en otros correos electrónicos, es decir, se ha utilizado en otros correos electrónicos, además del fichero que tengo yo como ejemplo, pues podríamos pulsar sobre él y encontrar, o pulsar sobre Email Parents, ¿no? Para ver qué otros correos electrónicos incluían este fichero. Esto más que nada es para ver la visibilidad que hay de cómo se propaga, ¿no? O qué otros dominios se han visto relacionados. Y aquí vemos que aparece en varios ficheros de correo. Ahora podríamos repetir la operación que hicimos anteriormente para ver cuáles son los dominios de phishing que se han visto en este correo, los embedded domains, ¿vale? Y esto nos sacaría los dominios que están incluidos en los ficheros que incluyen el SRTF, es decir, en los ficheros que están involucrados en la campaña. Y aquí veríamos que aparte de Santander, pues aparece otra entidad, como Vattenfall, que no tiene nada que ver con Santander. ¿Sí? Es decir, que se ha utilizado también el mismo fichero RTF en otra campaña de phishing. Bueno, está el Santander nuevo, Pacific Patent, esa es otra. Fijaros que esta es nueva, yo no la había visto anteriormente. 2025, vale, esta se añadió en 2025, por lo cual hay otro correo por ahí circulando con el mismo RTF desde entonces. Pharma Group, esta sí la veía antigua, Piglova, todos estos son dominios nuevos que han ido apareciendo que emplean ese RTF que dispara TrickBot por detrás. ¿Vale? Con lo cual tendríamos de nuevo más visibilidad sobre cómo se utiliza ese fichero RTF en el resto del ecosistema a partir de la información que tenemos. No es un fichero que únicamente ataque un banco español, sino que se utiliza en otro tipo de campaña. Se podría ver más fácil si cogemos, a ver, por ejemplo, todas estas. He seleccionado todos los dominios y le doy a editar etiqueta. Le digo la etiqueta automáticamente y ya podríamos verla toda por separado, ¿vale? Para tenerla simplemente con más visibilidad. Bueno, esto sería básicamente la información que se obtiene de todos los servicios que se incorpora en VirusTotal, ¿vale? Y así es como podríamos empezar a trabajar en el modelado de una campaña. Desde cómo llega el correo original, a cuál es el fichero que incluye, cuál es el PDF, el ejecutable que ejecuta, a qué campaña pertenece y qué otras campañas de phishing lo están utilizando desde entonces, ¿no? Realmente son muchas más cosas que podemos utilizar. Dejadme hacer cosas sencillas, simplemente explicaros cómo poder trabajar.
Si yo estoy interesado en fichero ejecutable, puedo hacer exe. Si quiero que tenga más de 5 positivos, incluyo este modificador y podríamos hacer cosas como esta, ¿no? Y nos enseñaría ficheros que están subidos a VirusTotal que tienen más de 5 detecciones. Detecciones, fijaros que esto es el Jetty Score. Las detecciones son aquí, ¿vale? El Jetty Score es un score propio de Google que intenta un poco compensar algunos de los falsos positivos que se van produciendo, ¿no? Entonces, con 8 detecciones está en el rango límite en el que puede ser que sea un falso positivo, ¿no? Dependiendo de qué motor de antivirus se han utilizado o cuáles son las reglas que han disparado su detección. Luego enseñaré ejemplos donde se puede ver por qué se produce esta disonancia, ¿no? entre los motores antivirus. Y bueno, esto por ahora, en cuanto a VirusTotal. No quiero perder mucho más tiempo aquí y centrarme también un poco en la segunda parte. Si nos centramos en tipo de amenaza, nosotros solemos hacer dentro de la oficina de GISEC Málaga muchas charlas sobre concienciación a empresas, pymes, estudiantes. ¿Sí? Perdona, Gerardo, es que hemos recibido una pregunta y yo creo que antes, igual de que entres en la segunda parte, si te Vale. parece, dice, buenos días, hay noticias que apuntan a que la base Mitre ATAC no se va a actualizar más. La alternativa europea es la de NISA, pero ¿cuál es vuestro plan de contingencia? Y si INCIBE tiene recomendaciones. Igual esta pregunta va más dirigida a Bárbara, efectivamente, o a Yolanda, entiendo, ¿no? Al final nosotros somos un integrador de terceras partes. Si vemos que Mitre deja de evolucionar, pues saltaremos a otra que nos proporcione ese tipo de información. Pero ya te digo, somos integradores de soluciones de terceras partes. Está en evaluación. Sé que internamente hay una versión open source que había por ahí que quería tomar el testigo, pero hasta que las cosas no se estabilicen un poco y veamos cómo evoluciona, no tomaremos una decisión en ese sentido. Vale, muy bien. Y por la parte de INCIBE, ya no sé si Bárbara tiene algo que comentar al respecto. Sí. Bueno, si no, retomamos. Continúa. Gracias. Ok, pues si nos centramos un poco en tipo de amenazas, lo que decía antes, ¿no? Dentro de este trozo o esta parte de la presentación está orientada sobre todo a concienciación. ¿Cuáles son los tipos de amenazas que vemos con mayor frecuencia? Nosotros tenemos colaboración tanto con INCIBE como con la policía, como otros muchos tipos de organismos. Y además de la información interna que nosotros tenemos y las métricas que podemos sacar, pues tenemos un poco puestos los pies sobre cuáles son los problemas de calle, ¿no? Entonces, de vez en cuando hacemos una charla de concienciación que tiene distintas escalas de nivel técnico, desde estudiantes que vienen de instituto, hemos tenido incluso niños de 9 de años donde hacemos cosas básicas, hasta gente que trabaja en un entorno profesional e intentamos darle una visión sobre ese aspecto. Aquí he querido meter una cosa, una mezcla de cosas básicas que veréis y hay cosas un poquito más avanzadas, pero básicamente a través de los ejemplos lo que queremos mostrar cuáles son los principales problemas que estamos viendo. El problema principal, esto es a partir de un estudio que se hizo por Google, un estudio de 6 meses, entre 6 meses y 8 meses de duración, donde se enviaron una encuesta anónima a más de 2.000 empresas europeas para pedir información anónima de nuevo, intentando que fuese lo más sincera posible, sobre cómo había sido la incidencia de seguridad, si habían tenido incidencia de seguridad y cómo la habían lidiado con ella, ¿no? Hay mucha información en este informe que podéis acceder porque es totalmente público. Y uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que el 43% de las pymes europeas sufrieron, en aquella época, un ciberataque en los últimos 24 meses. Este reporte tiene 2 años, con lo cual estamos hablando de 2022-2020. Fijaros que este sería el mínimo. Si ese 43% han dicho que han sufrido, sabemos que el mínimo está en un 43%. Seguramente sea más por el tipo de empresas que no quiere decirlo o porque el rango de las preguntas pues, no es lo más completo posible. 2000 es una muestra significativa, pero no es una muestra absoluta. Con lo cual nos da una visión más o menos de que aproximadamente el 50% de las pymes europeas sufrieron un ciberataque, ¿no? Y esto es un dato alarmante. Sobre los tipos de atacantes y motivaciones, os voy a primero hablar del enfoque tradicional, supongo que la mayoría los conocéis, lo que se conocían como ataques dirigidos y ciberdelincuencia, ¿no? El hacktivismo no me voy a centrar un poco en él porque es un ataque de protesta, es muy puntual, no tiene una motivación financiera detrás, sino de reclamación social, política y demás, con lo cual no voy a centrarme mucho en él. Me voy a centrar sobre todo en lo que son los ataques dirigidos y los ataques ciberdelincuencia. Los ataques dirigidos tradicionalmente siempre han sido más sofisticados,
se han empleado sobre todo en acciones de espionaje, de sabotaje, de extorsión financiera, ¿no? Entidades financieras, o para propaganda, ¿no? Ese ha sido siempre el entorno tradicional en el que se movían estos ataques dirigidos. Aquí es donde encontramos los APTs, ¿no? Los Advanced Persistent Threats, que son ataques dirigidos bastante más sofisticados, donde la premisa fundamental es que no necesita una respuesta rápida, sino una respuesta certera. Es decir, no le importa estar 2 meses en completo silencio si al final se cumple el objetivo, ¿no? Eso es lo que los separa un poco de los ataques de ciberdelincuencia, donde el enfoque principal es hacer el mayor daño posible para recaudar o sí, para obtener beneficio en el menor tiempo posible, y no me importa si en un momento dado me descubren, ¿no? Ese ha sido el enfoque tradicional. Toda la parte sofisticada de técnica de ataque dirigido y demás se ha visto en los APT, y la ciberdelincuencia iba dirigida sobre todo a ataques masivos, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde hace ya varios años estos dos grupos se empiezan a difuminar. Empieza a haber ciberdelincuencia dirigida, es decir, ciberdelincuencia que tiene como objetivo un ataque financiero o un ataque de sabotaje, a lo mejor no sobre una empresa, sino sobre 10 o 12, porque el objetivo se abre un poco más dependiendo de información que recolecten. Y además también empieza a adoptar técnicas que son avanzadas. En la Darknet se pueden comprar exploits 0 days, se pueden comprar droppers sofisticados, con lo cual esos terrenos que los separaban de manera bastante clara hace 5 años ya empiezan a ser un poco más difuminados, ¿no? Aún así, todavía existe, sobre todo en los grupos APT, una clara diferencia entre los ataques dirigidos y los ataques de ciberdelincuencia. Pero ya os digo, hay muchos grupos que se mueven en un terreno gris, donde no es totalmente masivo, el ataque no es masivo, sino que tiene cierto target dirigido, y además emplean técnicas que antiguamente estaban asociados a los ataques dirigidos, ¿no? El caso es que, resumiendo, los vectores de infección más comunes, por tanto los ataques dirigidos como los ataques de ciberdelincuencia, son las técnicas de confusión visual o las tácticas de persuasión. Esto estoy convencido de que lo habéis visto. Es raro a la persona o la institución que hoy en día no reciba ataques cada día. Voy a hacer algunos ejemplos que ponen en el punto de mira en qué son cada uno de estos dos ataques y en qué se diferencian. Por ejemplo, la táctica de confusión visual consiste básicamente en hacerte realizar una acción sobre una página web, una aplicación, un software, ¿vale? Que pretende ser uno conocido por ti. En este caso, veis dos ventanas. Una de las ventanas pertenece a la página de autenticación de Google y la otra no. La otra es fraudulenta. Aquí se ha copiado básicamente todo lo que es el formato de imagen que emplea Google en su página de autenticación, salvo algunas pequeñas diferencias. Principalmente la URL no es la de Google, es el primer punto. Y en el segundo caso, la imagen del usuario no aparece asociada, puesto que el servicio de Google lo trae del perfil, y en este caso lo más probable es que este ataque sea masivo. Ha cogido una base de datos de correo electrónico y ha empezado a mandar a un montón de usuarios con distintos correos electrónicos. Fijaros que este ataque, que es masivo, se puede convertir en dirigido si el usuario se enfoca en una serie de perfiles e incluye la fotografía de esos perfiles y emplea otras técnicas interesantes, como por ejemplo dar más información sobre el teléfono. Si yo hago una página y sabe cuál es mi teléfono, se enseña los últimos dígitos, ¿vale? Pero podríamos incluir más información para hacerle o para crear un entorno de confianza mayor al usuario, ¿no?, que sufre este tipo de ataques. Pero bueno, este ataque es muy común, aparece con frecuencia, somos conscientes de ello. A veces incluso se detecta dentro de los propios servicios de Google Cloud y nosotros nos encargamos de echarlo abajo, pero a veces aparece en servicios de terceros y resulta un poco más complicado. Eso como técnica de confusión visual. Si hablamos de táctica de persuasión, la táctica de persuasión tiene como objetivo incitar al usuario a realizar una acción. No porque la visualización sea parecida, sino porque la urgencia le llama a tomar una medida, ¿no? Es decir, por ejemplo, este ejemplo a mí me gusta mucho porque en la pandemia hubo muchísimos tipos de ejemplos de correo de phishing que se centraba en los problemas que surgieron en la pandemia, ¿no? Empresas que tuvieron que cerrar durante meses, la falta de ingresos de muchísimos negocios. Entonces se creó un correo de phishing donde se pretendía ofrecer una cantidad económica proveniente del gobierno, ¿vale?, si respondía en un tiempo breve. Y aquí básicamente lo que hacían era recolectar información del usuario, crear una base de datos de usuarios que luego puedan vender la Darknet para otro tipo de servicio. Este ejemplo de aquí tuvo bastante éxito en Sudamérica, pero hay otra versión que se utilizó en España. Prácticamente igual, ¿no?
El mensaje es muy sencillo y básicamente si miramos el correo electrónico, pues ya vemos que no tiene sentido que desde el gobierno nos envíen un correo que no pertenezca a una entidad gubernamental. Pero bueno, este tuvo bastante éxito. En esa URL que veis ahí podéis tener más información y algunos trucos que se pueden utilizar para detectar este tipo de ataques. Si hablamos de técnicas que combinan tanto la técnica de confusión visual como las tácticas de persuasión, es decir, que emplean las dos técnicas a la vez, os voy a poner un ejemplo bastante famoso. En este caso cambiamos de banco, ahora es otro. La banca, me temo que es uno de los mayores afectados por este tipo de ataques, no por su culpa, sino por el tipo de entidad que es. ¿Vale? Hay muchísimo más ataques dirigidos. Tenía otro preparado sobre correos, pero por tiempo no lo puedo mostrar. Bueno, aquí aparece un correo electrónico, un SMS que he recibido por un usuario. Fijaros que encima de ese mensaje que aparece resaltado en rojo hay un mensaje anterior válido del banco, del BBVA, ¿no? Hablando del típico mensaje de doble factor de autenticación. Y fijaros que aquí en este mensaje que está incluido justo debajo, incita al usuario a que acceda a esa página web para verificar sus datos, porque se ha encontrado una anomalía en su cuenta. Una anomalía genera incertidumbre, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos este tipo de mensaje aquí, ahora, en esta sesión, pues sabemos que eso es phishing, ¿no? Sobre todo porque la URL es fácil de detectar como phishing. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Te llega este tipo de mensaje a las 9. A las 9:05 tienes que dejar a tu niño en el cole o tienes que entrar al trabajo. Y tú de repente ves ves un mensaje que te genera urgencia o que te genera miedo, ¿no? En esa franja de tiempo es donde es más fácil caer en este tipo de ataques. No cuando estamos sentados relajados y podemos analizarlo con calma, ¿no? Sino en ese intervalo de tiempo en el que, joder, me llega esto y tengo esto otro urgente que hacer. Ahí es donde se producen este tipo de ataques. Ya os digo que con que un 5 o un 10% de los mensajes que se envían tengan éxito, ya es bastante rentable para el atacante. Vamos a seguir analizando un poquito este ataque, voy a profundizar un poquito más. El usuario pulsa ese enlace. Bueno, no lo he dicho. ¿Por qué se introduce este SMS dentro del canal de mensajes anterior a VA? Pues porque básicamente el Sender ID, el identificador de mensaje, se puede falsear. No hay verificación del origen del mensaje, con lo cual cualquiera que conozca el Sender ID de esta entidad o cualquier otra puede meter un mensaje en ese canal. ¿Vale? Por eso aparece dentro del canal de mensajes de VBA. Si pulsamos enlace, aparece esta página. Fijaros que aquí entraría la técnica de confusión visual. Aparece una página muy similar, incluso en la URL a la que pertenece el banco, a la que posee el banco. Nos pide el DNI y la clave de acceso. Hasta ahora es normal, esa información que siempre nos pide el banco. No hay mayor información. Ahora ya se emplean las tarjetas de coordenadas, pero hace unos años había muchísimos bancos que se entraban con una clave de acceso. Si introducimos el DNI y introducimos la clave de acceso, la siguiente ventana nos aparece esta información. Y aquí ya deberíamos empezar a sospechar, ¿no? Porque dice, antes de continuar en su banca en línea, debemos confirmar su número móvil asociado a la misma. Esto no tiene sentido. Si lo pensamos, hemos recibido este mensaje en nuestro móvil. ¿Por qué nos pregunta ahora el móvil? No tiene sentido, ¿no? Pero ya os digo, nos ponemos de nuevo en esa situación de urgencia, donde voy con prisa y tú puedes pensar que esto simplemente es una autenticación más fuerte, ¿no? Quieren mi DNI y mi clave y además el móvil para asegurar que soy yo el que hace, no cualquier otra persona. Realmente esto es una puerta de entrada al ataque bastante factible. Fijaros que después de introducir el teléfono, recibimos una llamada y en esa llamada nos piden el número que se ha mandado por SMS. Esto ya no tiene sentido ninguno, ¿no? Porque el banco sabe cuál es el SMS, ¿por qué nos pide el valor? Claro, aquí el atacante lo que tiene es tu nombre de usuario, tiene tu clave y tiene el móvil. Lo único que necesita es, porque ellos están accediendo en paralelo, lo único que necesitan en ese momento es el código SMS que se ha mandado a tu móvil de verdad, ¿vale? Para así ellos poder acceder directamente a la cuenta de tu banco y de esa manera comprometerla. Así como se desarrollaría este ataque empleando técnica de confusión visual y táctica de persuasión. Y luego hay otras técnicas, hay muchas más. Otra muy común que nosotros vemos es la del fraude SEO. Estoy seguro que alguien en la mesa donde estamos ahora en el webinar ha sufrido alguna de las variantes, porque son muchas variantes diferentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿He escuchado ruido de fondo? Sí, correcto. Indican que es interesante lo que acabas de decir e indicas que esa URL se nota fácilmente que es smishing. Pero para ti, con el conocimiento que tienes, pero dudo que resulte tan claro a otro usuario, ¿puede Bueno, decir en qué esa URL es dudosa? en que no es la URL del BVA. Si veis, aparece tusdatos.secure.opt.biz. Esa no es la URL de tu banco.
Por eso básicamente sabemos que es fraudulenta, porque el banco cuando te manda un SMS lo que quiere es que acceda a su página web, no a una tercera. Fijaros que han puesto BBVA en grande para que tú no centres la vista en lo que es la URL en sí, lo que es el dominio, ¿no? Que es secure-opt.biz. Entonces, de manera visual, repito, en una situación de urgencia o de respuesta rápida, tú ves BBVA, piensas que es la página BBVA y accedes, ¿vale? Entonces, ahí es donde se produce la trampa. En la anterior que hablaba de Google, el autenticador de Google, es bastante más complicada. Incluso en esta del BBVA, si veis la parte de la izquierda, pone e.s-BBVA online, ¿vale? La URL del BBVA es es.bbvaonline. O sea, es muy parecida. La diferencia es sutil, ¿no? Y está bastante más trabajada esta URL que la anterior. Pero bueno, espero que esto responda a la pregunta. Si no, Por al favor. final retomamos y os cuento más. A ver, el fraude de CEO. El fraude de CEO tiene dos modalidades. Se le llama el fraude de CEO, pero realmente en algunos casos ni siquiera se involucra el CEO. Pero bueno, por como el procedimiento es el mismo y la forma de hacerlo es el mismo, o lo llamamos fraude de CEO. Básicamente, el fraude de CEO se produce una suplantación de identidad, pero además es suplantación de identidad comprometiendo una dirección de correo. Es decir, alguien accede o bien al correo del CEO, que es el caso más habitual, o bien en otra modalidad en la que se suplanta a un proveedor, se compromete la cuenta del correo o bien de una persona de la empresa que gestiona los pagos con el proveedor o incluso del propio proveedor. ¿Vale? Existen varias variantes, ¿no? Os cuento un poco. En el caso de CEO, imaginaros, si yo puedo suplantar CEO, pues puedo mandar un correo para realizar una transacción y como soy el CEO y el correo es mío y la dirección es válida, pues la persona lo puede realizar sin más, ¿no? Por ejemplo, un pago. En el segundo caso es un poquito más elaborado, ¿no? Porque se suplanta a un proveedor. Y claro, ¿cómo se puede tener un crédito monetario cuando se suplanta a un proveedor? Vamos a un ejemplo simple para explicar esto. Básicamente, hay una cuenta de cliente, una cuenta de mi empresa, sobre todo de la persona que se encarga de gestionar los pagos a proveedores, que se ha visto comprometida. ¿Vale? Esto es por información en la DARNE o por muchos otros motivos. Pero llegamos a un punto en el que la cuenta de correo de la persona que se encarga de los pagos ha sido comprometida. Esto es un correo que llegaría en la misma fecha. Normalmente los pagos se realizan en la misma fecha, con lo cual este es el correo del proveedor original que se le enviaría al trabajador, en este caso se llama Mónica, que se encargaría de los pagos, ¿no? El atacante, como tiene acceso al correo de Mónica, lo que hace con este correo es borrarlo. Fijaros que aquí lo que está pidiendo el proveedor es el pago de un servicio, que puede ser cualquier cosa, ¿no? El atacante que tiene acceso a este correo borra el correo original y en su lugar manda otro, en la misma fecha o fecha similar. Aquí creo que hay un desfase de 1 o 2 días. Bueno, un día, del 4 de mayo al 5 de mayo. Y fijaros que se parece mucho. Buenos días, Mónica, de la cuenta de pago. Fijaros que en este caso, Mónica podría pensar que, oye, me han puesto la cuenta aquí de correo para no tener que buscar cuál es la dirección del banco de este proveedor y hacer el pago. No, me la han puesto aquí para que yo copie, pegue y haga el pago. ¿Vale? En este caso, el ciberdelincuente lo que ha hecho es interceptar el mensaje anterior para que Mónica no lo vea y meter este correo asociando la cuenta de pago para que no tenga mayor problema. Hoy en día ya hay verificaciones que se pueden hacer y los bancos incluyen técnicas para verificar esto, ¿no? Pero todavía es fácil de que esto pueda pasar, porque yo puedo abrirme una cuenta y asociarle una entidad parecida a la del proveedor original, con lo cual, con una pequeña diferencia, con lo cual podría pasar los filtros incluso del banco para recibir el dinero. Y así sería este sería el método como sería el ataque de suplantación. Bueno, otro tipo de ataques están los cero clic. El ataque cero clic no necesita interacción del usuario, son los ataques más peligrosos porque simplemente viendo el mensaje ya ha sido atacado, aparecen con poca frecuencia, el daño es brutal, normalmente pertenecen o se utilizan a nivel de espionaje, a nivel de APT, de ataque avanzado. Suele aparecer uno cada X años, 3, 4 años, dependiendo del grado de visibilidad que se tenga sobre la unidad. Project Zero, el proyecto que comentaba anteriormente, encontró una bastante dañina en el caso de iOS, ¿no? El sistema operativo que emplea los iPhones. Y bueno, ya os digo, no aparece mucho, pero cuando aparece, como no necesita ningún tipo de interacción, simplemente viendo ya el ataque ya ha sido atacado, WhatsApp tuvo uno no hace mucho, pues ya me veo comprometido. Afortunadamente no aparecen demasiado. Luego, utilización de vulnerabilidades. Vulnerabilidades son errores de programación, errores de aplicaciones, ¿no? Que permite que el atacante explote ese error e inyecte código en mi sistema. Este es uno de los motivos por el cual tenemos que tener el sistema actualizado. Porque el software con el tiempo
va sacando a la luz vulnerabilidades. La gente va analizando el software que está utilizando y con el tiempo pues se van viendo errores que permite que el atacante utilice ese error para introducir código propio de ellos en tu aplicación. Esto hay un montón de ejemplos. Otro ataque menos conocido, pero que también empieza a tener bastante eco, es el phishing, ¿no? Cuando se suplanta a compañía, empleando la reputación y tiene compañía, mediante una llamada telefónica, ¿no? Yo supongo que todo el mundo ha recibido llamadas de una supuesta compañía de telefonía o una compañía de servicio, pues pidiendo tu información, porque ha detectado cualquier tipo de información o porque hay a lo mejor una oferta, que eso es uno de los casos más probables, ¿no? Hay una oferta de un 30% sobre su cuenta en tal compañía, necesito que usted verifique los datos para poder aplicarle este 30% de descuento, ¿vale? Es otra forma de utilizar la voz para este tipo de ataques. Fijaros que phishing no tiene por qué suplantar la voz, quiero decir, puede suplantar la compañía en una llamada telefónica, pero también se puede suplantar la voz, ¿vale? Ahora existen otros ataques donde tú escuchas una voz familiar que te manda un mensaje para hacer el ataque. Eso también sucede hoy día, pero en menor medida. Y por supuesto, en lo último, que hablaremos luego con más tranquilidad, es la utilización de la inteligencia artificial para preparar ataques de ingeniería social más sofisticados. Pues ya digo, de esto tenemos una sección luego, con lo cual me centro luego. Y bueno, ese sería más o menos el tipo de ataque que vemos con más frecuencia, que tiene mayor impacto tanto en el ciudadano como en la empresa, las pymes y demás. Ahora lo que quiero hablar un poco es el rol que tiene ahora la inteligencia artificial dentro de todo este ecosistema que he comentado anteriormente. Y para eso tenemos que tener dos enfoques. Tenemos que hablar de inteligencia artificial utilizada como parte de un ataque o utilizada como mecanismo de defensa. Voy a hablar primero de ataque, porque antes de empezar a trabajar sobre defensa, empezamos a ver ataques que empleaban inteligencia artificial de manera muy burda, pero bueno, empezamos a ver eso. Inicialmente, hace 2023, hace 2 años, yo estuve trabajando en un informe que sacamos a la luz sobre cómo se están utilizando herramientas o modelos LLM para la utilización de ataque, ¿no? En aquella época, hace 2 años, yo me acuerdo que lo que veíamos básicamente eran cosas muy simples. Aplicaciones que suplantaban ChatGPT o aplicaciones que suplantaban Gemini de forma muy burda, pero que se vendían como versión completa de ChatGPT o versión completa de Gemini o de Claude. Bueno, Claude por aquel entonces no era tan conocido. Y claro, tú te lo bajabas, tú lo instalabas pensando que era una aplicación legítima, y lo que realmente era, hacía de puente con ese tipo de producto, con el LLM y demás, pero te instalaba un RAT. En una de las presentaciones que hice en la jornada STIC, hablé de jornada STIC que se realiza cada año, ¿no? En diciembre. Bueno, hablé de un ataque que se realizó utilizando una suplantación de ChatGPT para crear una especie de chatbot, un agente simple con el que puede dialogar y que tuvo muchísimo impacto en China porque ese tipo de agente con el que tú hablas, le cuenta tu día, qué tal te ha ido, me ha ido bien, hoy qué tal, va guardando memoria sobre lo que tú vas hablando, empleaba por debajo OpenAI, pero realmente esa aplicación o ese chatbot con el que tú interaccionabas te instalaba un RAT, te instalaba una aplicación de acceso remoto. Y esa aplicación de acceso remoto robaba tus credenciales, incluía tu ordenador, tu equipo comprometido en una botnet que se utilizaba para otro tipo de fines y demás, ¿no? Eso es algo que sucedió en 2023, diciembre de 2023. Bueno, desde entonces las cosas han evolucionado muchísimo y lo que os cuento ahora un poco lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Ya sabemos que los atacantes llevan utilizando inteligencia artificial para crear malware desde hace bastante tiempo, emplean los modelos de lenguaje, los LLM, los modelos de lenguaje grandes, por traducirlo literalmente al castellano, como parte del kit de desarrollo. Es decir, nosotros utilizamos los modelos LLM para la creación de código, la verificación de código, ellos lo emplean para lo mismo, también para la creación de exploits, ¿no? Como aparece aquí en la transparencia. Por supuesto, también lo crean para la documentación, para el soporte técnico. Mucho malware emplea servicios en la Darknet para ofrecer soporte a las víctimas, ¿no? Entonces ahí se emplea mucho modelo LM, porque lo bueno que tiene el modelo LM es que es un software. En un momento dado, si me veo comprometido, lo que puedo hacer es hacerlo desaparecer. Me cargo la instalación de software y ya no hay rastro sobre mí. Y también sobre nuevas técnicas, análisis de técnicas de ataque, obtener información, por ejemplo, sobre una entidad que voy a atacar. Para eso se emplea también muchísimo los modelos LM. Nosotros inicialmente pensábamos que el polimorfismo simplemente es como el código muta a una versión distinta, pero que hace lo mismo. Es decir, es un código que simplemente altera la línea de código o modifica el código ligeramente para hacer lo mismo, pero tener otro tipo de representación, ¿no?
Esto tiene como objetivo cambiar el hash, la identificación que tiene ese fichero, ¿no? Y romper un poco la detección de los motores antivirus. Ya os digo, nosotros al principio pensábamos, wow, los modelos LM aquí se van a poner las botas porque está especializado en código. Los modelos LM son buenísimos a la hora de analizar código y crear código, con lo cual se va a utilizar muchísimo para el polimorfismo. Pero la realidad es que no hemos visto ese tipo de evolución. El polimorfismo lleva más de 30 años sobre la mesa. Existen virus polimórficos desde los 90, con lo cual no es una técnica nueva. Hay muchísimas herramientas que te pueden crear una versión de tu código que hace lo mismo, pero que tiene una implementación distinta, ¿no? Para intentar evadir la detección de los motores antivirus. Y bueno, en phishing es donde hemos visto la mayor parte del daño, ¿no? Si antiguamente tú recibías correo de phishing donde la traducción que se hacía a tu idioma era bastante confusa, ¿no? Hoy en día te encuentras una traducción perfecta que incluso incluye elementos de tu cultura, ¿no? Alguien desde Irán, como luego comentaré, te puede escribir un correo de phishing donde se hable de cosas de aquí, de tu región o de tu país, ¿no? Con lo cual se ha utilizado muchísimo los modelos LM para el ataque de phishing. Este es un informe que apareció en Mandiant en 2024, creo que era recordar que era sobre julio de 2024, y aquí hablaba Mandiant de que había encontrado evidencia. Mandiant tiene una cosa muy interesante y es que hace seguimiento de los grupos criminales, ¿no? Y una de las cosas que detectaron haciendo seguimiento de los grupos criminales es que se estaba empleando inteligencia artificial en la parte de Red Team, es decir, en la parte de creación de exploits, en la parte de evaluación de cuáles son las vulnerabilidades que puede tener esta entidad, cuáles son las vías de entrada que puede utilizar para esta entidad, o incluso para la construcción de shell remotas y cosas así, ¿no? En lo que nosotros clasificamos como Red Teaming, ¿no? Y bueno, en el informe aparece más información, yo he visto a echarle un vistazo porque es bastante interesante, pero si nos centramos en este año, en febrero, creo recordar, ya me falla la memoria, pero enero, febrero, Google publicó un informe donde analizaba cómo los actores maliciosos habían utilizado Gemini, el producto propio, para ataque, ¿no? Es decir, analizando las consultas que se utilizaban sobre Gemini y haciendo trazas sobre los grupos criminales a través de los servicios internos que tenemos, pues se vio que los grupos APT empleaban Gemini en toda la fase de la vida del ciclo de ataque, ¿no? Es decir, se empleaba tanto en la construcción de software como en la elaboración de documentación, lo que comentaba antes, como en la fase post-ataque, ¿no? Y era bastante curioso. Encontraron, por ejemplo, para codificación y scripting, como para búsqueda de vulnerabilidades, hacía seguimiento e investigación sobre organizaciones, o sea, esta organización de qué tamaño es, cuántos clientes tiene, toda la información que ha podido ser ingerida por un motor LLM, ¿no? En este caso, Gemini. También hubo un caso bastante específico donde se utilizó para consultar cuál era el estado o extraer información más bien sobre los sistemas de defensa de una entidad americana y también para generación de contenido, sobre todo en la parte de phishing. Eso fue una de las cosas que más se resaltó. Luego, el mayor impacto está en ingeniería social. Yo no sé si el año pasado fuiste testigo de lo que estaba pasando, porque fue uno de los ataques con mayor impacto que se ha tenido hasta ahora en inteligencia artificial. Esto sucedió en febrero, pero realmente se obtuvo más información en mayo. Aquí abajo tenéis la URL. Bueno, el ataque fue bastante elaborado. Yo solo recuerdo otro ataque como este. He escuchado rumores de otro más, pero que tenga evidencia, solo tengo este y otro que verá luego. Aquí lo que se hacía básicamente era una entidad, una empresa inglesa que tenía sede, o tenía una sucursal en Hong Kong, y de repente un trabajador que se encarga, por supuesto, de toda la parte de, como siempre, ¿no? De la parte de pagos, pues recibe un correo del jefe que está localizado en el Reino Unido, convocándolo a una reunión urgente al mediodía, ¿no? Al principio, el trabajador ve este correo del jefe que le escribe directamente y piensa que es phishing, no es lo normal. Pero claro, aparece la URL, aparece información que a él le resulta familiar y accede. A mediodía accede y lo que se encuentra es un vídeo de su jefe hablándole, del jefe del Reino Unido, y varios compañeros suyos, en algunos casos con imagen, en otros casos sin imagen, pero que hablaban como sus compañeros, y el jefe que tenía imagen y hablaba como su jefe, pues empezaron a discutir una situación delicada en la que se tenía que la que se tenía que dar respuesta en el menor tiempo posible, ¿no? Básicamente era una estafa en la que se consiguió transferir 200 millones de dólares hongkoníes, unos 25 millones de dólares, a través de 15 transacciones, ¿no? Porque el jefe puso una situación de urgencia y esa persona, viéndose rodeado de gente de confianza y gente que conocía que habían sido completamente suplantados, tanto en voz como imagen, pues cayó en este ataque y se hizo el pago, ¿no? Esto fue bastante sonoro el año pasado y demás. Pero hubo otro caso que a mí me llamó mucho la atención,
que pasó a finales del año pasado y me llama la atención porque al final hubo un factor humano que, bueno, me gusta resaltar en este caso. En esta ocasión, lo que se atacó fue a Ferrari. Básicamente, se suplantó al manager de Ferrari y de nuevo la persona que recibió los pagos pues, fue convocado a una reunión. El mismo motivo de siempre, hay una urgencia, ahora no me acuerdo exactamente cuál era, pero básicamente tenemos que hacer esto en la mayor discreción, eso sí me acuerdo, en la mayor discreción, no lo hables con nadie, y en el menor tiempo posible. Con esta hora que lo tenemos que solucionar, ¿vale? Cuando esta persona, la que se encarga de los pagos, entró en la conexión, vio a su jefe de nuevo y lo oyó y empezó a decirle de que hoy tenemos un problema y hay que dar la solución. Hay un problema con una desregulación de mercado, eso para darle cierto carácter de confidencialidad, no queremos que nadie se entere y cosas así, y tenemos que hacer una transferencia de dinero en el menor tiempo posible. En esta ocasión, la persona que se encargaba de los pagos notó cierto tono metálico en la voz y algunos cortes en la comunicación y empezó a desconfiar. Claro, empezó a desconfiar y lo que le hizo una pregunta que solo el manager original, Benedicto, pues podía responder. Y es la que aparece al final. Disculpa, Benedict, ¿cuál es el título del libro que me recomendaste? Y cuando le hizo esa pregunta, la conferencia cayó y se borró todos los datos del atacante, de infraestructura y demás que se había empleado porque el ataque no había tenido éxito, ¿vale? Con lo cual no hay mucha traza sobre este ataque. Pero fijaros que aquí el factor humano sirvió para frenar un ataque de inteligencia artificial, se podría decir. Y bueno, seguimos ahora en la parte de defensa. Aquí voy a hablar un poquito más de lo que hacemos nosotros desde Google y desde, sobre todo desde Virus Total en la parte de defensa y cómo incorporamos inteligencia artificial. Aquí he puesto 4 puntos, ya vamos 6, pero hay básicamente 2 que están, bueno, uno se publicó ayer, con lo cual ya podría hablar de él, pero no me da la vida. Son los 4 principales, o los 4 productos principales, los que hemos incorporado inteligencia artificial generativa en el portfolio de productos de Google. El primero sería CodeInsight, que se publicó en 2023, fijaros, en pleno apogeo de los modelos LM. Este producto fue liderado y sacado al mercado por Bernardo Quintero, que estuvo trabajando en un motor que permitía analizar ficheros interpretados. Como veis aquí, este es un fichero de PowerShell, y lo que se hace es pedirle al modelo LM que te lea un fichero malicioso, ¿no? Como el fichero es interpretado, quiere decir que no está compilado, que el código está disponible. Con lo cual, el modelo LM te puede proporcionar una explicación bastante rápida sobre qué se implementa en ese fichero y si es malicioso o no. Entonces, este tuvo bastante éxito, está en producción desde 2023, estamos trabajando en otras vías, hemos incorporado un montón de nuevos formatos de ficheros que son analizados por CodeInsight. Pero bueno, aquí tenéis una primera aplicación, luego enseñaré algún ejemplo sobre esto, donde se puede ver. Lo curioso de utilizar un motor LLM dentro del conjunto de soluciones de seguridad que tenemos en Virus Total es que además de los veredictos de las casas antivirus, tenemos otro ángulo en el análisis, que es el análisis del motor de inteligencia artificial. Fijaros que este fichero es malicioso, aparecen 9 detecciones de 59, hay 9 compañías de seguridad que lo etiquetan como malicioso y sin embargo CodeInsight, es decir, el modelo LM le dice que no, que esto simplemente es un script de PowerShell que instala un cliente de Postman, un cliente de correo, ¿vale? Y que básicamente lo único que hace es descargarse un fichero de internet y ejecutarlo. Claro, esa actividad, descargarse un fichero de internet y ejecutarlo, es muy típica de malware, con lo cual hay varios motores antivirus que han dado un falso positivo. Sin embargo, este script pertenece al proceso de instalación normal del cliente de Postman. Y aquí vemos un ejemplo donde la inteligencia artificial contradice los motores tradicionales de detección. Ahora, si me permitís, una demo breve. Vamos justito. Os quiero enseñar un poquito cómo funciona esto. Básicamente, yo tengo aquí una etiqueta que se llama Hub, donde puedo decirle, enséñame ficheros que hayan sido analizados por CodeInsight, por este motor LM. Y hay más de 4,3 millones de ficheros desde 2023. Hay muchísimos ficheros maliciosos. Le puedo decir que me enseñe solo aquellos que son maliciosos, es decir, que tengan menos 5 detecciones por caso de antivirus, y hemos llegado a 560.000 ficheros, ¿no? Por ejemplo. Le puedo incluso decir, a ver, céntrate solamente en ficheros de PowerShell. Yo quiero que me diga ficheros de PowerShell que son maliciosos y que han sido analizados por los motores LLM. Y veríamos este caso. Al principio estuve pensando qué ejemplos puedo poner para ver, no sé, para ver cómo brilla este tipo de tecnología, y se me ocurrió uno que a veces he comentado, que es este. Oye,
quiero buscar dentro de los veredictos de CodeInsight, es decir, dentro del texto que crea CodeInsight, aquellos ficheros que tienen 0 detecciones, pero que CodeInsight menciona la palabra exploit, ¿vale? Exploit de vulnerabilidades. Y fijaros que aquí aparecen más de 3.000 ficheros. Navegando entre estos ficheros que tienen 0 positivo, es decir, no tienen ningún antivirus que lo detecta, algunos de ellos la palabra exploit se emplea de manera normal y en otros casos se explica que se está implementando un exploit. Con lo cual, esto me hizo pensar pues, que hay cosas bastante interesantes que analizar. Sin embargo, en lugar de enseñar un fichero que implementa un exploit y que tiene 0 detecciones, que hay más de 100, os voy a poner un ejemplo donde yo creo que este tipo de tecnología brilla todavía más, que son en los terrenos grises. A ver, un segundo. Es decir, cuando las cosas no están claras del todo y realmente da una explicación textual, te puede dar muchísimo contexto. Este es un fichero que pertenece a ese listado. De la búsqueda anterior, este era uno de los ficheros que aparecía, ¿vale? Y fijaros que aparece fuser.py. Si nos vamos a content, que nos enseñaría el contenido del fichero, veréis un screen Python que se conecta a un EP y, bueno, empieza, fijaros que aparece ahora el overflow, empieza a hacer un bucle para intentar desbordar una conexión. Aquí aparece, fijaros en CodeInsight, este código es un fichero script que intenta explotar un overflow en un servicio remoto. Conecta a un servicio en la dirección asociada y un puerto y envía la información. Si abrimos más, fijaros que aparece más información, ¿no? Te dice básicamente en qué consiste el exploit, cuánto es el tamaño de los datos que se le está dando, y bueno, y luego qué pasaría si el servicio cae o si no cae. Te está dando una descripción del que es un fuser, una aplicación que descubre vulnerabilidades. Claro, una aplicación que descubre vulnerabilidades no es maliciosa per se. Yo puedo emplear fuser para detectar vulnerabilidades en mis servicios antes de que lo haga el atacante. Con lo cual, en ese caso, esta aplicación es maliciosa. La utilizo yo de manera defensiva. Sin embargo, si yo encuentro este fichero en mi servidor, veo que tiene 0 detecciones, ninguna información asociada a ataque, ni nada que revele, ¿veis? Todo undetected, todo completamente benigno. Si yo me encuentro este fichero en mi servidor y no tengo más contexto, yo no le voy a dar importancia, porque por supuesto no se va a llamar fuser, se llamará de otra forma. Pero no tengo contexto, con lo cual no tengo información. Aquí el modelo LM te está diciendo que se emplea para buscar vulnerabilidades y explotarlas. Con lo cual, en este segundo escenario sí que es interesante obtener información del modelo LM. Y aquí es donde yo creo que puede aportar mayor valor, ¿no? En esos terrenos grises. Otro ejemplo sería el resumen de referencias. Es decir, otra implementación de la inteligencia artificial generativa es en el resumen de referencias. Básicamente aquí lo que se hace es escanear un montón de sitios web que se encargan de publicar información sobre campaña. Son sitios reputados, es decir, son gente que conocemos de la industria que publica informes sobre una campaña de malware que acaban de sacar a la luz, ¿no? Esa información es muy valiosa porque te da información sobre cómo opera la campaña. Además, incluye muchas veces referencias, hashes o URL, IP y dominio sobre esa campaña. Entonces, nosotros lo que pensamos internamente es, tenemos que ingerir toda esa información e incorporarlo en el portfolio de Virus Total, de manera que si alguien busca un fichero, nosotros podamos linkarlo con ese informe que fue publicado en el blog y además darle la información más relevante que aparecía en el blog. Fijaros que aquí, de escanear los blogs, lo que aparece son las referencias, un resumen que te proporciona la inteligencia artificial y luego un mapa de ataque, un mapa de amenaza, ¿no? Básicamente, a través de un ejemplo. Esto se publicó hace ya pues, menos de un año, no me acuerdo exactamente, pero menos de un año, que era sobre una variante de Roncon. Esto fue ingerido por el endpoint que os comento, que se encarga de analizar este tipo de ficheros, y extrajo algo como esto. Primero, una descripción en alto nivel de en qué consiste este informe y luego un árbol que no sé si veréis con mucho detalle, en el que se habla de la infraestructura que se utiliza, de nuevos malware que se ha encontrado, de la técnica de movimiento lateral y de la técnica de protección, ¿no? Técnica de antianálisis que puede emplear. Y pone información y enlace a distintos assets, a distintos activos, ¿no? Que aparecen en el informe. Por ejemplo, URLs que aparecen, IPs que aparecen, hashes de ficheros nuevos que aparecen o tácticas nuevas que aparecen, ¿no? Entonces, simplemente a través de este endpoint ya procesamos todo el blog post y podemos categorizar la información de manera fácilmente digerible por el usuario. Si se realiza una búsqueda, aparecería este tipo de información. Otra cosa que me he incorporado es, no sé si me habéis visto poniendo antes un montón de modificadores de búsqueda. Claro, hay más de 60 modificadores de búsqueda, con lo cual es complejo conocerse todos los modificadores de búsqueda y no cometer errores a la hora de crear una consulta, ¿no? Pues pensamos en utilizar Gemini
para que Gemini cree esa consulta por ti. Tú simplemente haces una pregunta en lenguaje natural, como esta, ¿qué es apt28? Y Gemini se encargaría de traducirlo a una query, ya utilizando los tags, la etiqueta que nosotros empleamos en los motores de búsqueda. Y aparecería cosas como esta, ¿no? Un informe que resume en qué consiste apt28 y luego todas las referencias asociadas que tenemos a apt28. A informe de reports y cosas así, incluso podríamos ver campañas en las que está involucrada apt28 y demás, pero simplemente con una pregunta tan simple como esa, ¿no? Pues todo ese trasvase de consulta de alto nivel de lenguaje natural a query de bajo nivel es la que se hace a través de Gemini Search. Y luego, esto fue una cosa previa que se hizo. A mí me gusta mucho porque es un paso previo a lo que enseñé anteriormente. Ya no está disponible. Bueno, está disponible en VirusTotal Community, pero Gemini Search ya prácticamente ha cogido el rol de esta herramienta. Pero de todas formas me gusta enseñarla porque fue la primera piedra que se puso. Esto tiene 1 año y medio, una cosa así. Y básicamente es lo mismo. Yo estoy en VirusTotal, me voy a la página de soporte, me veo los 60 modificadores y digo, y adiós. Y ahora como busco yo un malware que ataque, no sé, infostealers y cosas así. Pues básicamente le hacéis la pregunta, how do I search for infostealers submitted after October? ¿Cómo busco por malware infostealers que hayan sido subidos después de octubre de 2023? Y lo que te dice es cómo construir la query, ¿vale? Básicamente, en lenguaje natural entiende tu pregunta y te la traduce a una query que se puede utilizar en VirusTotal. Este es otro ejemplo de introducción de la inteligencia artificial generativa. Pero ya digo, esto se está incorporando y ahora solo está disponible en VirusTotal Community porque en la parte de Google Threat Intelligence ya tenemos Gemini Search. Y bueno, una cosa en la que me he visto yo involucrado directamente es la que os comento ahora. Os he hablado antes de que CodeInsight trabaja sobre el fichero en lenguaje interpretado. Yo y parte del equipo, no solamente yo, son varios del equipo, incluido Bernardo, estamos trabajando también la parte más dura, que es cómo integramos inteligencia artificial en ficheros binarios, ficheros compilados. Es decir, ficheros que no tienen código asociado. Bueno, tiene código máquina, pero no tiene código en alto nivel. ¿Okay? Y básicamente hay varios enfoques. Estamos trabajando en un proceso automático y yo estoy trabajando en un enfoque más cercano al analista. Es decir, ayudar al analista en el proceso de ingeniería inversa. Eso es lo que os vengo a contar ahora. Básicamente se trata de integrar el motor de inteligencia artificial en la herramienta o en las herramientas de análisis manual de desensamblado y de compilado de ficheros binarios. Básicamente, yo cojo un fichero binario, extraigo el código en un lenguaje de más alto nivel, que sería el lenguaje ensamblador, o de más alto nivel todavía, que sería una especie de lenguaje C, pseudo C, ¿vale? Y aplico el modelo LM sobre ese código que se ha extraído de un fichero binario, ¿vale? Y empiezo a asesorar al analista en cómo se trabaja. Básicamente, en este caso utilizo VidaPro. Hay un agente nuevo, un plugin nuevo dentro de VidaPro que interacciona con un endpoint que estamos utilizando nosotros, que emplea por debajo CodeInsight, emplea la parte de inteligencia artificial con ciertas modificaciones más centrado en la parte de reversing de malware. ¿Okay? Tú le das un trozo de código en lenguaje ensamblador y lo que te produce como resultado es un resumen con el objetivo principal que tiene ese trozo de código y una descripción, paso a paso de cómo se implementa o de qué se implementa en ese trozo de código que le has pasado. Es fácil verlo así. Esta sería una herramienta, esta sería IDAPRO. Aquí a la izquierda veréis las distintas cajitas con el código desensamblado extraído a partir de fichero binario y a la derecha el código extraído a través de ese nuevo endpoint, ¿vale? Un endpoint que hemos creado en VirusTotal. Y aquí aparecería información sobre todo lo que se realiza o qué tipo de actividad se realiza en ese código que aparece a la izquierda. Esto le permite al analista por ir trabajando poco a poco sobre el código analizado. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo, pero lo voy a resumir muchísimo porque no quiero dejar tiempo a preguntas y demás. Aquí básicamente, dejadme que os enseñe, esto es un código que está empaquetado. Vale, aquí, cuando empiezo a trabajar sobre esta muestra desensamblada, veréis que aparecen 2 líneas en amarillo. Esas 2 líneas en amarillo, la versión que se utilizó por entonces del endpoint que tenemos, no detectaba esas 2 líneas en amarillo como una técnica antidepuración. ¿Vale? Hoy día sí lo hace, pero ya ha sido entrenado. Yo quiero contar un poco cómo fue el proceso, ¿no? Básicamente, esas 2 líneas, el veredicto que dio era válido, pero no era completo. Es decir, decía que implementaba algún acceso a memoria, pero no sabía muy bien qué, ¿no? El analista lo que ha hecho aquí a la derecha es coger ese texto, quitarlo y poner una explicación de para qué se usa ese código que aparece ahí, ¿no? Que es para detectar el depurador. Se lo devuelve a la inteligencia artificial, se lo devuelve el modelo a CodeInsight, ¿vale? Aceptando, lo incorpora en el blog de notas para que esté ahí. Y más adelante esa técnica aparece de nuevo.
A ver, déjame que vaya más adelante y os lo enseñe. Básicamente aquí. ¿Veis? La misma técnica que la empleada anteriormente. Ahora preguntamos de nuevo al endpoint, hacemos una consulta y en este caso nos da información basada en lo que nosotros le dijimos antes, que es una técnica de detección del depurador, pero además es capaz de relacionar la información que le dimos antes con información que ya conoce. Por ejemplo, aquí no solamente dice que es una técnica de depuración, sino que te dice cómo se implementa y qué estructura de memoria está involucrada. Claro, cuando tú le das una pequeña pista al modelo LM sobre para qué sirve eso, eres capaz de utilizar todo el conocimiento previo que tiene para expandir la información que tú le has dado con más información que ya tiene. Con lo cual, la siguiente consulta que tú realices florece, ¿no? Pues digamos así, se enriquece de la información previa que tiene CodeInsight. Bueno, eso es básicamente lo que os quería enseñar este vídeo. Y nada más, creo que no tenemos mucho más. Quiero dar un poquito de tiempo para preguntas y demás. Muchísimas gracias a todos y quedo a la espera de vuestras preguntas.